Buenos días, esta es mi 63ª presentación, bienvenidos. Casi todas las demás presentaciones las hemos hecho sobre la doctrina de lo uno y lo múltiple. Yo diría que es mi especialidad. Sin embargo, tengo muchas inquietudes y una de ellas es la cronología de la Biblia. Simplemente la 62ª presentación, las bases de la memoria y la percepción fueron muy pesadas y me gustaría ahorita descansar haciendo un tema muy ligero que sin embargo creo que es importante. La Biblia es el libro que habla sobre la antigüedad más completo posible. Hay tablillas cuneiformes más viejas que la Biblia, que traen relatos, epopeyas, etcétera, pero no están cronológicamente ordenados. Esa es la Biblia. Entonces es importante, si la Biblia nos da una cronología, ver a qué corresponde en la antigüedad esa misma cronología bíblica con otros sucesos de pueblos que rodearon al pueblo hebreo. Y tenemos la cronología egipcia, sobre todo, más adecuada, y la griega, etcétera, etcétera. Y entonces nos importa que la cronología hebrea esté disponible para situarla dentro del contexto de otras cosas que pasaron en su época y ver qué papel jugaron los hebreos o qué otras cosas pasaron. Entonces hay un punto, la salida de los israelitas de Egipto, que fue un hecho histórico. Y sin embargo, la religión judía ha determinado la fecha. Y la fecha está muy separada de las fechas que aparentemente son reales. Y las autoridades judías lo dictaminaron simplemente porque les conviene. Ellos manejan su libro, la Biblia, el Viejo Testamento, como quieren. Pero creo que necesitamos también nosotros intervenir, porque es importante, si ellos tienen una cronología, ver el contexto en que pasó dicho acontecimiento, la salida de Moisés de Egipto, para ver cómo pasó, qué cosas lo rodearon, qué otras cosas hay implícitas. No podemos dejar que las autoridades religiosas ordenen la Biblia y la cronología del Viejo Testamento como quieran para poder salir mejor librados. Es como dejarle al PRI hacer la historia de México, pues obviamente que todo va a tender a justificar la historia del PRI. Siempre la historia se está reescribiendo para justificar nuestro presente en base a un pasado que inventamos. Entonces, yo no me metería a discutir esto si no hubiera una enorme discrepancia entre la fecha que dicen que salió Moisés de Egipto con la fecha que aparentemente es real. Mucha discrepancia, 259 años. Entonces, en el contexto histórico, 259 años es mucha la diferencia. Las cosas pueden cambiar y necesitamos usar la Biblia como herencia de los israelitas, está bien, pero herencia que tenemos que manejar y precisar para que nos sea útil para entender la vida en la antigüedad. Dedico esta presentación a mi querido hermano menor, Alejandro, que nos dejó prematuramente. Estamos tratando de hacer de la Biblia un libro que sirva para datar otras cronologías de pueblos asociados a los hebreos. Entonces, según en otras presentaciones que hemos hecho, Moisés salió de Memphis en 1188 a.C., que fue la fecha
en que el faraón Ramsés III venció a los pueblos del mar. Entonces, antes de la salida, Moisés aprovechó el temor que tenían los israelitas asentados en Gosén, las mejores tierras de Egipto, por supuesto, en el delta del Nilo, pero también las partes donde iban a recibir la primera embestida de los pueblos del mar. Entonces aprovechó ese descontento de los israelitas para llevarse al pueblo. Después, cuando supieron de que Ramsés III había vencido a los pueblos del mar, todos quisieron regresar y él hizo una ejecución masiva con sus más allegados aliados, los levitas. Moisés era de la tribu levita. Entonces, tenemos esa fecha. Moisés se aprovecha de la credulidad de Faraón, que le dice que le va a enviar plagas, y el pueblo se dedica, los judíos y los gente que quiere ir con ellos, se dedica a robar a los egipcios, les quita todo lo que puede, porque el faraón lo permite, y se marcha con todas las cosas que les roba para salirse del paso de los pueblos del mar. Entonces, nuestra fecha es 1188 antes de Cristo, y la fecha de ellos es 1447 antes de Cristo. ¿Cómo sale esa fecha? En el libro 3 de Reyes, capítulo 6, dice: comenzóse a edificar la casa del Señor en el año 480 después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sio, esto es, en el mes segundo. Los eruditos de la Biblia establecen que ese año en que empezó a edificarse el templo corresponde al año 967, ya con la cronología actual. Entonces, si al 967 le suman 480 años que dice, es donde sale la salida de los pueblos de Israel de Egipto más aceptada, 1447 AC. Pero en ese año nos deja, con 259 años de diferencia, nos deja poco claro cuáles fueron los motivos, las razones y las circunstancias en que Moisés saca a los israelitas de Egipto, mientras que el año 1188 es rico en acontecimientos, motivos y razones, y nos explica mejor. Es un óleo de David Roberts, aparentemente es Memphis, se ven las pirámides a lo lejos. Miren, esta diapositiva se presentó en la presentación número 7. Entonces, en un sumario muy rápido, revisé la batalla del Mar de los Juncos que peleó Ramsés III contra los pueblos del mar en el año 1188. Consulté varias fuentes y me parece que ese es el año que debe ser. Ahora, en el Éxodo capítulo 13, 17, dice: no guió Dios al pueblo por el camino del país de los filisteos, aunque era el más corto. O sea, se supone que lo estaba sacando hacia la tierra que le prometieron en Canaán, pensando que el pueblo se arrepentiría al ver que en este país había guerra y desearía volver a Egipto. Lo llevó rodeando por el camino del desierto cerca del Mar Rojo. Si se fijan, aquí menciona a los filisteos. En el año 1447 no hay ningún filisteo. Los filisteos fueron tribus que llegaron justo para atacar a Egipto alrededor del año 1188 y atacaron en la batalla en el año 1188. Entonces la Biblia de repente se les escapó a los revisores de la Biblia
que están haciendo que todo cuadre según sus derechos religiosos, y se les escapó esto porque mencionan una tribu que no debía estar ahí en el año 1447, pero que sí está en el año 1188. Miren, esta es la presentación de un libro en octubre 2016 en la Universidad George Washington de Bethesda, Maryland, por el doctor en filosofía Eric Klein, antropólogo y filósofo social, etcétera, etcétera, de la Universidad George Washington. Posteriormente se difundió el video. Yo en ese tiempo estaba trabajando en la 7ª presentación, en octubre del 2016, pero fue tan larga y pesada, enormemente, la única que he tenido que partir en dos partes, y esta subió en abril del 2017. Yo no tuve acceso a esta información o a este libro, y se llamó 1177, el año de que la civilización colapsó. Alguien en la audiencia o del foro le dijo: oiga, profesor Klein, eso está erróneo, ya los egiptólogos revisaron la fecha y es el año 1188. Y lo dijo: no me interesa, o sea, en la segunda edición de este libro se va a llamar 1188, el año que la civilización colapsó. Porque cuando yo lo hice, los egiptólogos me habían dado una fecha para el templo de Medinet Abu, y ahora me la dan otra. Pues total, le cambio. En la segundo tomo del libro le pongo 1188. Así de ligero toman las cosas. Vamos a revisar el mapa que nos están mostrando. Dice la Edad de Bronce tardía, de 1700 al 1200 antes de Cristo. Entonces, en el 2300, Sargón el Grande había unido los dos mares, tanto del Golfo Pérsico con el Mediterráneo. Fue el primer gran imperio, Sargón el Grande. Pero ya para el 2000, las tribus amoritas viniendo de Arabia, los amurru, semitas, conquistaron el imperio, destruyeron todo o muchas partes que habían pertenecido a Asiria. Después Asiria fue atacada por los medos y los persas y prácticamente había desaparecido para el 1200. La toma de Jerusalén ya no fue Asiria, fueron caldeos. Miren, ahí cercano en la letra cafecita pegado al mar Pérsico estarían los babilonios, que ya más bien eran llamados caldeos. Primero los asirios tomaron Canaán, pero al rato Sennacherib era, según esto, asirio. Pero al rato llega Nabucodonosor, que ya no era asirio, sino que era caldeo, y empieza el dominio de los caldeos junto con Babilonia a influir sobre Canaán. Egipto está en anaranjado, y las tierras de Canaán en realidad están puestas en anaranjado. Eso durante un tiempo, allá por el 1400 y tantos antes de Cristo, fueron ocupados por los egipcios, pero cambiaron de manos. Entonces, nada más tenemos al reino de Mitanni en rojo, que siempre estuvo en pleito contra los egipcios, aliado con los hititas en morado, y luego los egeos está en gris, avanzando, ocupando Creta y Chipre. Pero el caso es que ya para el año 1200 él elabora el mapa de las tribus.
Egeos, egipcios, hititas, canaanitas, cipriotas, mitani, asirios, bueno, los asirios ya como partes aisladas, y babilonios. ¿En dónde están? La pregunta es, ¿dónde están los filisteos? Para el año 1200 no existen los filisteos. Después de miles, millones de años de usar piedra, hueso, madera, los humanos empiezan a manejar los metales. El primer metal que logran manejar es el oro, aparentemente, porque en América, en las épocas prehispánicas, se manejó el oro, pero no se manejó ni el cobre ni el bronce. Entonces, el oro se da en pepitas, es fácil de fundir, es fácil de dar forma, pero su uso es para joyería porque es escaso y además es muy blando para usarla como herramienta. No hay herramientas de oro. Después sigue el cobre, que se da en pepitas, pero hay minas distintas. Y poco a poco se dieron cuenta los que minaban cobre que ciertas minas producían un metal más duro que otras minas, y entonces se supuso que era una contaminación. La contaminación provenía del estaño, tin. Y a pesar de que había minas de estaño por muchos lados, dice el antropólogo que la principal fuente de estaño venía de Afganistán, pasaba por Mari y llegaba al Mediterráneo. El hierro todavía no se usaba. Sí había mineral puro de hierro, como los meteoritos, pero no pueden confiar en tener un meteorito para poder fabricar herramientas de hierro. Además, el meteorito era demasiado duro y no lo podían manejar. Tuvo que aprenderse la técnica de usar piritas de hierro, fundir piritas de hierro y entonces desarrollar el hierro. Este es estaño puro. Dice aquí, el cobre era relativamente fácil de encontrar, pero el estaño era un metal raro. En ese tiempo, la única fuente disponible de estaño era de las minas de Badakhshan, en la región de Afganistán. El libro Declined, 1177, el año que la civilización colapsó, lo que querría decir es que en aquel tiempo, 1177, que después cambia en la segunda edición del libro a 1188, había ya un comercio. En la línea que sale de Grecia, Micenas, y que es medio azulada y verde, se muestra la posible ruta de un barco que se encontró en Uluburún. Entonces aparentemente el barco ya tenía formas de visitar varias ciudades y hacer comercio. Agarraba el estaño de Ugarit, posiblemente el cobre también de Ugarit. No sale ahí que visitara el cobre. El cobre, la principal fuente de cobre era Chipre, y naufragó en Uluburún. Contenía la proporción correcta para fabricar bronce. De 10 partes, 9 de cobre y una parte de estaño, y aparentemente se dirigía con ese material hacia Micenas o hacia Creta. Vean, aquí la región que el barco visita se llama, en lo que ahora es Palestina, se llama Canaán. Fueron los fenicios los que construyeron barcos capaces de transportar muchas mercancías. Nada más vean lo que se ha dibujado
sobre el hundimiento en Uluburun, cerca de 1300 antes de Cristo. Estas son fotos reales del barco que fue investigado. Esas piedras cuadradas no crean que son cobre. Esas son piedras, son lastre para el barco y actúan también como anclas. Aquí se ve el cobre. Esas lajas de cobre son las que llevaba el barco junto con otras mercancías, y llevaba 9 toneladas de cobre y 1 tonelada de estaño. Miren, esto no sé lo que es. Hay un buzo, pero yo no creo que el naufragio esté tan bien conservado como para lucir de esta manera después de 3.300 años. Dice que el marfil que se encontró no era de elefante, sino que era de hipopótamo, y más artículos como aceite de oliva y terebinto. El Dr. Klein no se mete para nada a relacionar el Éxodo con ese año en que la civilización colapsó. Y porque el Pentateuco, o sea, el Torá, los 5 libros de Moisés, son demasiado importantes para los judíos y prefieren dejarlos intocados. Tiene que haber habido una marcha de Moisés pacífica, tranquila, porque eran el pueblo prometido. Y sin embargo, el Torá está lleno de intrigas y relajos y desmadre. Vean lo que es el Éxodo capítulo 14. ¿Qué designio ha sido el tuyo en sacarnos de Egipto? ¿No te decíamos aún estando en Egipto, déjanos que sirvamos a los egipcios? O sea, el pueblo no estaba muy de acuerdo con Moisés al principio. Y en el 16 dice: cuando la multitud vino a parar en el desierto de Sin, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto, empezó a murmurar contra Moisés y Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Moisés era tartamudo, Aarón era la boca de Moisés. Y dijeron: ojalá nos hubiéramos quedado en la tierra de Egipto cuando estábamos sentados junto a las calderas llenas de carne y comíamos pan cuanto queríamos. ¿Por qué nos has traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la gente? Obviamente, el periodo de Éxodo fue un periodo muy problemático, donde Moisés tuvo que controlar a la multitud y la sacó de Egipto, porque a la multitud en grueso en ese momento le convenía salir de Egipto y ponerse fuera del alcance de los invasores. Pero no estaba convencido. Y después, para continuarlo, sojuzgado, cuando se enteran en el día 15 del segundo mes de que salieron, se enteran de que Ramsés III había vencido a los pueblos del mar y podían volver a Egipto. Empezó una rebelión tratando de regresar a Egipto, y Moisés la reprimió con sangre. Hizo que a los levitas se consagraran a Dios, al Dios de Moisés, y que mataran a toda la gente que quería regresarse. Y después tardó 38 años esperando que la gente se acostumbrara a Egipto, que se acostumbrara al desierto y que se olvidaran de las holguras que tuvieron en Egipto. Entonces, solamente así podía formar una religión, y la formó. Y el hecho de que esa religión estaba tan severamente y duramente creada a base de represiones continuas durante 38 años al pueblo, está en el Torá.
pero no está para discutirse. Por eso, políticamente hablando, no es conveniente ligar, por más cosas que sean evidentes, no es conveniente ligar al éxodo con la batalla contra los filisteos. Nada más en esa primera rebelión mueren 23,000 gentes, fuera de 600,000. Más tarde, cuando los ancianos Corán, Datán y Abirú se rebelan contra él, mueren otros tantos. Lo único que se le parece a lo que hizo Moisés en aquellos años es lo que hizo el reverendo Jim Jones en Youngstown, Guyana, en noviembre del 78. Fundó una colonia, pero no tuvo la previsión de dotarlos de comida. Empezaron las rebeliones principalmente por hambre, y él, en lugar de permitir que su pueblo se dispersara, lo envenenó. Estos eran los reinos alrededor del 1188. Estaban los elamitas, morado, los mesopotamios, o sea, los babilonios, también en azul, asirios, y luego estaban Anigalbat, seguramente los Mitani, y los arameos eran los sirios. Alaisha era Chipre, y Canaán, los egipcios le llamaban Retenu. Todavía estaban ahí los cananitas hasta ese año de 1188, Egipto Bajo, Egipto Alto y Nubia, el país negro, en Kush, arriba. En la parte de Turquía vemos el país de Hatti, los hititas. Vean, no llega hasta la costa. Nunca pudo conquistar la costa del Mar Negro porque ahí estaban las tribus Gazgas, que eran tribus salvajes muy fuertes. Hatti realmente nunca fue muy fuerte como para conquistar ni siquiera su propia costa. Si vemos arriba a la izquierda está Colchis, o sea, era el país de la Cólquida, el país de Jasón y los argonautas, los cimerios, los iberos, medas y las tribus iranianas, y los helenos con Creta están a la parte superior en rojo. Esta diapositiva no tiene fecha, pero debido a que Egipto termina en Kadesh, entonces tiene que ser después de la batalla de Kadesh, que fue en el 1274, donde Ramsés II dijo haber derrotado al rey hitita y establecido el primer tratado de que los hititas que se quedaban arriba de Kadesh y los egipcios hasta Kadesh. Aquí ya vemos que Anigalbat, que decimos que era Mitani, fue ocupado por Asiria, y siguen los babilonios abajo, y los Gazgas ya aparecen bordeando en la parte norte de Hatti. Entonces, alrededor del año 1188 se desata el desmadre. Miren, veamos Troya. Dice destrucción de Troya 1190. Es posible que se refiera a la destrucción de Troya después de que los aqueos ocuparon Troya, o sea, por las tribus invasoras, tal vez sí sea 1190, con la variedad de 1180, variedad. Pero recordemos que Troya fue asediada por los micénicos, los aqueos de Micenas, la ciudad de oro, y los Agamenón y Menelao, hermanos, van a Troya, la sitian por 10 años. Allí Eurídice es sacrificada por su padre Agamenón, porque dicen que los dioses se lo piden si quieren que caiga Troya,
tienen que inmolar a Eurídice, y Agamenón lo hace. Posteriormente la va a pagar cuando regrese a su casa en Micenas. Clitemnestra, su esposa, ayudado por su amante, lo manda a matar, y ya después veremos a la hija de Agamenón, Ifigenia, andar errante por todos lados, tratando de pagar el crimen del padre. Total, los griegos, los aqueos, acaban de conquistar Troya, apenas están regresando a sus casas cuando les cae encima los dorios, la invasión grande. Entonces los dorios acaban con Micenas, acaban con Atenas. No, Atenas está fortificada bajo sus muros, con Cnosos en Creta y con Chipre. Aparentemente la rama de los invasores que avanzó por mar son los que son mencionados en la Biblia como gente del mar que perdió la batalla de 1188. Vean cómo el que presenta la diapositiva le pone las dos fechas por si acaso: 1188, la edad más probable, y 1177, que es el título de su libro, pues tiene que ponerle 1177. Pero aparentemente la rama de los invasores que viene por mar son los que se encargan de acabar con todo Canaán. Vean donde dice Canaán. Canaán fue impactado en 1185. O sea, por el simple hecho que en 1188 esa gente ataca el delta, ¿cómo es que primero ataca el delta y después acaba con Canaán? A lo mejor la conquista de Canaán se completó 3 años después, cuando ya las tropas que atacaron Egipto fueron derrotadas. Pero observemos, ahí donde dice Canaán, no hay ningún... ese era el antiguo Canaán. Los filisteos llegaron con la gente del mar. Se me olvidaba decir que después de la guerra de Troya, por los aqueos, sin saber que va vuelta a tomar, Ulises parte hacia su patria en Ítaca, allá cerca de Micenas, y Eneas parte de su patria a otro lado para fundar era troyano, otra ciudad. Pero veamos, el templo de Medinet Abu nunca habla de que Canaán era filistea. Era antes llamado Canaán. Los filisteos fue una tribu que llegaron con la gente del mar. No llegaron en el 1447, sino en el 1188. Ramsés III les paró y ya no avanzaron más, pero causaron un gran estrago, sobre todo las gentes que entraron a través de lo que era lo que hoy es Constantinopla, que antes se llamaba Bizancio. Un enorme grupo de invasión entró por Turquía y causó gran estrago. Atusas y todos los hititas se fueron mal. Gibala, Ugarit, o sea, fueron destruidos totalmente y avanzaron más hacia el este. Hay una posibilidad, porque sería muy mala suerte que los aqueos hayan sitiado Troya por 10 años y apenas vuelven a su casa son conquistados por los dorios. Hay la posibilidad de que Homero, que es por el cual sabemos la guerra de Troya, haya inventado todo. Y sí haya habido una destrucción, pero esa destrucción fue causada por las tribus del mar, y el resto lo haya inventado
Homero, porque aquí dice la destrucción estaba empezando a caer sobre toda la región completa. Actualmente los escolares, la mayoría, ponen los eventos, fechan los eventos de la guerra de Troya a justo el periodo que hemos estado discutiendo, el final del 12º siglo y el colapso del fines de la Edad de Bronce. O sea que es posible que haya sido una sola guerra que Homero en el 700 data o relata de forma que él inventa. Es muy posible que Homero, allá entre los años 750 y 730 a.C., haya escrito la Ilíada como una versión apócrifa de los hechos. O sea, simplemente la inventó, porque de la misma manera un poeta, Virgilio, fue obligado por el emperador Augusto en el siglo I a hacer una obra chusca en la cual los italianos proceden de los troyanos. Entonces le obliga a hacer la Eneida. La Eneida no es real. Cuando los dorios, en el año más o menos 1195, empiezan a invadir el Ática, Laconia es donde va a quedar los espartanos. Laconia es totalmente tomada, la Argólida, donde antes estaba Micenas, también es tomada. Micenas desaparece y se van hacia Creta. Mientras tanto, en todas esas islas, pero cuando ya pasa la invasión y cuando allá por el 800 o 900 antes de Cristo, los griegos que se quedaron en el Ática y que ocuparon Eubea y todas las islas pequeñas empiezan a ocupar Jonia, y entre todas esas islas, seguramente en una isla, Chio, ahí surge Homero y se echa la historia de la destrucción de Creta e inventa reyes, inventa todo. Lo único interesante es que actualmente ya están en la edad de hierro, y sin embargo las fábulas de Homero, el máximo metal que usan es bronce. Entonces, y ya hay alfabeto. Homero fue de los primeros escritores griegos que usan las vocales con el alfabeto fenicio, y empieza a fabricar el alfabeto griego ya bien hablado. Entonces es posible que Homero haya inventado todo, igual que Virgilio inventó a Eneas. Perdón, Homero inventó la guerra de Troya, no la guerra de Creta. Vean este mapa que dice sitios mayores en los que la civilización egea y la del Mediterráneo fueron destruidos. Están toda la costa de lo que es Canaán, Ugarit, Kadesh, Megiddo, Asrod, Asquetón, pero no menciona para nada ni nada a los egipcios. Y luego Hati fue totalmente destruido, desde Hattusa hasta todas las ciudades que incluían Emar y otras ciudades de los Mitanni, pero no los Gazga. Los Gazga siguieron dominando su territorio. Hay una cita en la Biblia que dice por qué se quedó Moisés 38 años en el desierto. Dice nuestra duración del desierto, o sea, es el capítulo 2 del libro del Deuteronomio. Nuestra duración en el desierto fue de 38 años, a fin de que toda aquella generación de hombres
aptos para la guerra, alistados al salir de Egipto, feneciese en el campamento como lo tenía jurado el Señor. Muertos finalmente todos aquellos guerreros, o sea, lo que les interesaba a él es que la gente lista para la guerra que salió de Egipto muriese para poder controlar el pueblo. Dice después, en el capítulo 4, amonestaciones, dice: pues a vosotros, o sea, los que quedaron, el Señor os escogió y os sacó de Egipto como de una fragua en que se derrite el hierro, para tener un pueblo que sea su posesión hereditaria. Moisés necesitaba un pueblo y el desierto fue donde mató a toda la gente que no era suya. Ahora bien, ¿cómo quedó Canaán cuando Moisés ya iba a cruzar el Jordán y mandó a Josué a conquistarlo? Eso podemos verlo en el libro de Josué, que se llama capítulo 3, repartición de la tierra conquistada. Dice: desde el río Turbio que baña el Egipto hasta los términos de Acarón hacia el norte, la tierra de Canaán, dividida entre 5 reyesuelos de los filisteos, a saber, el de Gaza, el de Azoto, el de Ascalón, el de Get y el de Acarón, eran puras tribus costeras. A mediodía de los cuales están los Jebeos, todo el país propiamente dicho de Canaán o la Fenicia. O sea, Canaán era la parte montañosa, que también llamada Fenicia por los fenicios, y Marara de los sidonios hasta Afeca, a los términos de los amorreos. Los amorreos era Siria. Entonces es posible que coexistieran al mismo tiempo los cananeos en las montañas y los filisteos en las costas. En la inscripción de Medinet Abu, que conmemora las victorias de Ramsés III, se mencionan 6 tribus, de las cuales todas tienen interrogación. Los únicos bien identificados fueron los Peleset, filisteos o filistines, o sea, filisteos. Vemos a las tribus capturadas con los brazos arriba. El oscuro es egipcio. Tienen barba. Son distintas de otras imágenes de cautivos con como una especie de penacho de plumas. Entonces sí pertenecen a distintas confederaciones. Esta es la inscripción en el templo de Medinet Abu acerca de las gente del mar que invadió a Ramsés III en el año 8 de su reinado, el cual es correspondiente con el libro que se llama 1177, el año de que la civilización colapsó. Posteriormente, debido a nuevas cronologías, se va a cambiar, así lo dice Klein, a 1188, el año en que la civilización colapsó. Ahora, esto es lo que dice en caracteres egipcios traducidos al inglés. Los países extranjeros hicieron una conspiración en sus islas. A la vez, todas las tierras fueron saqueadas. No hubo tierra que se opusiera a sus armas. Desde Kate aparentemente es Turquía, Kuode es donde Turquía encuentra a Siria, Karkemish es la parte norte de Siria, Arzawa es Turquía occidental, Alaisha es Chipre, y todas fueron cortadas a la vez. Un campo se estableció en Amor. Parece ser que Amor es Siria del norte. Ellos desolaron la tierra
y como si nunca hubiera habido nadie. Ellos iban hacia Egipto con la flama lista para quemarlo. Su confederación fueron los Peleset, ahora que otra vez los filistinos, primeros mencionados y los únicos identificados en Medinet Abu, los filistinos y las otras 5 tribus. Ellos pusieron sus manos sobre la tierra en todo el círculo del planeta, y sus corazones estaban confiantes y diciendo: nuestros planes van a triunfar. Los egipcios eran muy malos pintores, pero parece ser que eran mejores escultores. Entonces aquí podemos ver la cara de un filisteo. Nos da la impresión que es gente blanca, de ojos claros, nariz recta, y vean como a la derecha están otro tipo de filisteos, que no es barbudo, sino que tiene esos penachos en la cara. Fueron derrotados porque se metieron al mar o se metieron al delta sin conocer su curso, y los egipcios los estuvieron esperando ahí para destruirlos. Entonces, lo sorprendente es, lo importante es que la inscripción que está en la Biblia, que dice no los condujo a través del país de la tierra de los filisteos, no se refiere a tribus que estaban ahí antes de 1200, sino a las tribus que estaban tratando de llegar. Eso cambia totalmente nuestra visión del Éxodo, porque el Éxodo los israelitas tratan de ponerlo como una cosa que pasó heroica de su patria. Let my people go. Y exactamente así, pero no. Parece ser que los israelitas estaban como tapón de el lugar más estrecho, la pirámide, la fortificación de los príncipes, estaban ahí como tapón para que cuando llegaran los pueblos del mar o cualquier invasor, se topara con ellos primero antes de entrar a Egipto. Y después, debido a las artes de Moisés, le predijo un montón de catástrofes al faraón y los dejaron ir, aunque se quedaran ahí sin resguardo. Pero de todas maneras, el ataque no vino por ahí, vino por otro lado, y Ramsés III ganó. Entonces, de repente, en el oasis de Sim, cuando saben los israelitas que Ramsés III ganó, tratan de regresarse, y entonces es cuando comete la masacre con los levitas para poder mantener a los pueblos bajo control. Él ya no quiere un pueblo que se regrese a Egipto. Dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto, donde había carne y comíamos lo que queríamos, y ahora para morir de hambre en este desierto? Y Moisés tuvo muchos problemas hasta que ya estableció la religión y el pueblo no llegó a ser ya suyo. El paso de Moisés por el desierto de Sinaí fue para domesticar al pueblo y hacerlo suyo. Quería que toda la gente que había conocido Egipto y sus bonanzas murieran, para poder que quedara pura gente que nada más había sabido de Israel por sus andanzas por el desierto y no tuviera ningún recuerdo de las bonanzas que había en Egipto. Esto es una cabeza de filisteo de Medinet Abu, o sea, los que tenían como una especie de penacho. Cuando los que estaban pintados de colores y representaban a los del penacho, en ocasiones los pintaban de rojo, y a los egipcios los pintaban de más morenos. Entonces es posible que el rojo haya querido decir que eran de color distinto a los egipcios. Sin embargo,
El otro tipo de invasor, el que tiene barba, posiblemente eran cananeos que vinieron con ellos en la invasión, como pasó también cuando los Hicsos invadieron el delta. Muchos de los pueblos distintos que había ahí, todos se juntaron para ir a saquear a Egipto en la época de los Hicsos, los reyes pastores. Esto sale en Medinet Abu. Está a la derecha, se ve una como que borraron. Seguramente fue un intento de destrucción posterior. El artista no hubiera dibujado así las cosas. Es demasiado incongruente la datación basado en un suceso de la Biblia y en lo que queremos hacer, o sea, lo que las autoridades eclesiásticas hebreas quieren hacer. O sea, ellos no quieren ver a Moisés como un advenedizo que se aprovechó de una situación y que arrastró el pueblo hacia el desierto, y que cuando se supo que Ramsés III había ganado la batalla, empieza a cuchillar gente a lo loco, porque lo que él quiere es un pueblo para él, para su propia esclavitud, para su propio culto. Se parecería al reverendo John Jones, el que se llevó a un montón de su secta, los hijos del cielo, los hijos del pueblo, a una de las Guyanas, y cuando los familiares que estaban en Estados Unidos reclamaron a los legisladores que fueran a ver qué pasaba con sus familiares, entonces, y fue un representante de los legisladores, lo mató, mandó matarlo y mandó a todo el pueblo a asesinarse, a beber veneno. Entonces, Moisés es exactamente igual que John Jones. Se lleva a un pueblo, lo saca exactamente cuando se necesita, aprovecha las circunstancias históricas, viene un enemigo a invadir, hay muchos descontentos que están en la primera línea y que están ahí desde ya muchos años, y entonces lo saca, pero cuando están a medio camino en el desierto, se enteran de que Ramsés ganó, muchos quieren volver, y él manda a matarlos a su tribu de levitas, manda a matar a todos, y después se lleva a toda la gente 38 años al desierto hasta que muera el último de los que conocieron Egipto y los beneficios de Egipto, y entonces ya decide llegar a Canaán y entrar a Canaán. O sea, esa es la historia que le conviene a la Biblia. Y vean ustedes, vamos a leer de abajo para arriba. 1050, los filisteos capturan el arca de la alianza. 1190, los filisteos invaden y ocupan las tierras sur de Canaán. 1200, las tribus se asientan en Canaán, empieza la edad de los jueces. 1225, éxodo de Egipto a través del desierto. Ni siquiera alcanza los 38 años de 1225 a 1200 que estuvieron vagando en el desierto esperando a que murieran todos que conocieron Egipto. Y luego de 1300 el periodo de esclavitud en Egipto. O sea, prácticamente 75 años de periodo de esclavitud en Egipto, cuando nos dice la Biblia que fueron 430 años. Entonces, y luego cuando citan a 1900, es porque también hay una tradición, dice de 1900 a 1300 son 600 años. Dice posible duración de la edad de los patriarcas bíblicos, pero los patriarcas bíblicos son nada más 4 generaciones: Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, 4 generaciones en 600 años, imposible. Eso se puede haber dado en 100 años o unos 115 o un poco más, cualquier nada. Debemos darnos cuenta de que el Torá, o sea, los libros de Moisés,
es la base del pueblo israelita. Entonces el Torah es una historia muy manejada. La historia la escriben los que ganan y tienen puestas las fechas bien claras para que no quede ninguna duda de que Moisés era el Hijo de Dios, que no aprovechó ninguna circunstancia histórica y que todas las cosas quedaron bien. ¿Por qué el año de 1900, poner el time life, que siempre es manejada por judíos, como la edad en que Abraham y su bisnieto José vivieron? Porque no quieren meterse en un periodo otra vez, así como no quieren meter a Moisés saliendo de Egipto con el faraón Ramsés III, porque hay un pleito, y eso lo haría un tipo que saca al pueblo y lo esclaviza en el desierto. Así como no quieren meter a Moisés ahí, tampoco quieren meter a Abraham en Egipto en una época de trauma egipcio. O sea, quieren que Abraham llegue a Palestina, situado ahí, viaja a Egipto, por supuesto, Abraham mismo, y sale, pero no por sus propios méritos. No quieren mezclarse con un problema que hubo en el periodo intermedio. O sea, en el periodo intermedio que empieza más o menos en el año 1786 y se termina en el año 1567, se dan varias dinastías que ya no son verdaderas dinastías egipcias, son dinastías mixtas. Miren, la tercera, la doceava fue muy mala. Egipto había estado en decadencia. Y a partir de la tercera dinastía, treceava, y la catorceava, la quinceava, la dieciseisava y la diecisietava, los faraones son Hicsos. En 1786 se da una decadencia en la autoridad central, toman el poder los reyes Hicsos venidos de Asia. Asia era Asuba. Y todas las demás dinastías son gobernadas por los Hicsos. Los egipcios aprenden a usar el equipo asiático, inclusive carros tirados por caballos. Nubia y el Bajo Sudán reconquistan su libertad. O sea, solamente hasta 1567 el faraón egipcio Ahmes I expulsa a los Hicsos. Tutmosis III extiende el imperio hasta el Éufrates, y otros gobernantes notables, Hatshepsut, Amenhotep, Ecnatón, Tutankamón y Horemheb. O sea, vemos que durante hasta 1567 hay una reacción de los faraones, principalmente los que están en el Alto Egipto, Tebas, y entonces reconquistan. En 1520 Avaris fue tomada por Amosis. A mí me resultaría muy raro que, siendo el Torah la ley básica de muchos hebreos, no fuera cuidadosamente revisado y todas las cosas que no encajan las mueven para otro lado. Imposible decir que Moisés se aprovechó de una coyuntura que llevó a sus idiotas al Sinaí y esperó a que se muriera el último que conoció Egipto para lanzarse a la conquista de Canaán. Y también me parecería muy raro que pusieran a Abraham entrando con los Hicsos. Entonces, vean lo que fueron los Hicsos. Los Hicsos parece ser que fue una coalición
formado por hititas. Va a haber muchos Ixos después hititas en Palestina, formado por sirios, hurritas, sobre todo la tribu de Abraham era hurrita, en Harán era una fortaleza hurrita, y mitanos. Todos esos de repente formaron el pueblo de los Ixos con su capital en Avaris. Entraron insidiosamente, poco a poquito. Al principio nomás tomaron las partes más importantes, el delta, ahí hicieron Avaris, y después trataron de tomar todo Egipto. Aquí se ve Avaris en el delta y el imperio Ixo extendiéndose. No llegó a Tebas, solo cierta ocasión logró rebasar Tebas, pero nunca hubo un control permanente de Tebas. Aquí vemos la dinastía 16 alzándose sobre Tebas, la dinastía 15, los Ixos están avanzando y se están peleando Tebas, la dinastía de Abidos y la dinastía 17, y empiezan los de Cush a empujar hacia abajo. Los Ixos o reyes pastores están mal denominados reyes pastores. En realidad traían muchos adelantos, traían la rueda, el carro que avanza de caballos, el arco más potente curvado. Al principio hicieron caos entre los egipcios, pero los egipcios inmediatamente empezaron a copiar todo, tenían más organización, y después de 225 años empezaron a reconquistar el territorio. Aquí está Avaris Taefunia, la principal ciudad, y luego el Alto Egipto, en Memphis. O sea, durante los Ixos durante más de 200 años hicieron estragos en el Bajo Egipto, pero fueron expulsados. Avaris fue reconquistada en el año 1520 por Amosis, y ya los egipcios, los Ixos se fueron. Aquí vemos a Tebas como parte de los Ixos. No estuvo mucho tiempo, y Nubia inmediatamente volvió a conquistar. Vemos a Avaris arriba, Tanis, Memphis ya estaba antes de los Ixos. Este es un dibujo donde los egipcios están reconquistando las partes ocupadas por los Ixos. Vean que hay dos guerreros negros. El país de Kush lidera la reconquista de la parte norte de Egipto. La ventaja de relacionar la historia hebrea según la Biblia con la historia de los egipcios es que tenemos el templo de Medinet Abu, que celebra la victoria sobre los pueblos del mar, y que se data esa batalla de los juncos en el año 1188 a.C. Ahora bien, si esa es el éxodo de los israelitas saliendo de Egipto, entonces si esa misma problema y Faraón fueron los que estaban cuando los israelitas salieron de Egipto, entonces un hecho que resultaba muy anómalo se hace lógico. Miren, Noah Kramer dice que Abraham sale de Ur de los Caldeas en el año 2000 a.C. y que su bisnieto José introdujo a su tribu en Egipto y que le dieron los mejores pastos. Entonces no sale si ponemos el año 2000, porque resulta que separando las generaciones entre lo que es el Abraham y su bisnieto,
pues no pudieron haber pasado más de 100 años. Entonces, ¿cómo es posible si salió Abraham de Ur de los Caldeos en el 2000? ¿Cómo es posible que en el 1900 le estén dando el faraón de Egipto las mejores tierras en Egipto y lo esté tratando también? Entonces, si ya juntamos la datación hebrea con la datación egipcia, entonces saldría que en el año 1188 fue la batalla del Mar de los Juncos y fue cuando Moisés sacó a su tribu de Egipto porque iban a servir de barrera contra los pueblos del mar, que siempre no ocurrió así. La batalla se jugó por mar en el delta, y entonces si ponemos esa fecha de la salida de los pueblos israelitas de Egipto y sabemos que para entonces sus escribas ya tenían el modo de datar los años que tenían los egipcios, que era muy preciso, mientras que las narraciones hebreas antiguas pues no son nada precisas. Dicen que Noé vivió 800 años y fulanito iba a estar los 900 años. Total, no sabemos cómo contaban ellos los años, pero entonces como los escribas israelitas dicen que la cautividad duró 430 años, entonces resulta así que José introdujo su tribu en Egipto en el año 1618 con los hicsos. O sea, los hicsos fueron un pueblo que invadieron Egipto en el año 1776 y 1520, según datación de los egipcios. O sea, esa es una datación bastante confiable, egipcia. Entonces, ya queda bien en la entrada de José y los israelitas de Egipto y la toma de las mejores tierras, porque los israelitas eran parte de los hicsos. Entonces José ya podía ocupar el lugar de Faraón sin ser egipcio, y podía introducir a su gente y darles las mejores tierras. Y si con esta adaptación entonces, si situamos la introducción de los israelitas en Egipto en el 618, entonces Abraham, ya que Abraham era el bisabuelo de José, habrá salido de Ur de los Caldeos aproximadamente, le eché un cálculo rápido, en el año 1733 antes de Cristo. ¿Quién era Moisés? Básicamente sabemos que estaba relacionado, según la historia, de que la princesa lo recogió de las aguas del Nilo y que lo creó como hijo suyo. No sabemos de eso, pero parece ser que estaba relacionado con la nobleza, pero se echó pronto de enemigos a ellos, porque mataba a un egipcio y tiene que irse a pastorear ovejas a Madián, que está cruzando el Sinaí, ya en plena África, después del Sinaí. Y ahí conoce a Jetro, sacerdote de Madián, y él enseña el arte de gobernar por medio de artefactos eléctricos comprados a otra gente. Entonces él tiene una visión donde él tiene que ir a sacar a su gente de Egipto, eso dicen. Pero la verdad es que tuvo una oportunidad, vio que la gente quería salir y necesitaba ese motivo para hacerse de un pueblo para sí. Entonces Jetro, ya que él estaba casado con su hija Séfora, le presta todos los aditamentos y Moisés va a armar pleito con el faraón para que deje salir a todos los israelitas que estaban en el delta, y toda la gente descontenta que iba a sufrir los embates de los pueblos del mar. Y al final, después de un montón de predicciones que asustan al faraón, que en este caso sería Ramsés III, él lo deja ir y le da permiso que se lleve todo. Pues exactamente
él recurre a decirle para ganar ascendencia entre sus comandados, entre sus esclavos que va a tener los israelitas, dice que es descendiente directo de Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham tenía que ser tomado como referencia en el 1188? ¿Por qué era famoso entre los israelitas si había existido 400 y tantos años antes? Resulta que Abraham había sido de la realeza y había sido su esposa Sara, fue faraona. Déjenme leerles algo que viene en el Génesis, en la historia de Abraham. Dice que había mucha hambre en el país de Canaán y que Abraham decide ir a Egipto. Pero cuando ve a su esposa Sara o Sarai, le dice: veo que eres muy hermosa. Si te ven los egipcios, que en ese tiempo eran Ixos, te van a querer para sí y me matarán a mí. Así que dile a todos que soy tu hermano. Resulta que Faraón se casa con ella y por lo tanto ella es faraona. Y cuando llegan plagas, Faraón se entera de que Sarai está casada con Abraham y le pide que se vaya, pero no le deja que se lleve todas las riquezas. O sea, Sarai era una faraona muy rica y así como faraona se lleva todos sus bienes. Y cuando Abraham vuelve a Canaán, dice la Biblia, estaba riquísimo en caudal de oro, de plata, de esclavos, esclavas y bestias. O sea, Moisés se dice descendiente de Abraham porque Abraham y Sara fueron faraones en Egipto 400 y tantos años antes. Bueno, aquí va la cronología de los patriarcas. Uso esta diapositiva donde hay una caravana que recorre desde Jerusalén hasta Babilonia. Seguramente habla de los judíos cuando fueron exiliados, pero vamos a usar esa misma diapositiva para poner Ur. Ur actualmente es una ciudad que queda fuera del mar, pero como unos 20 kilómetros, pero antes estaba en la orilla del mar. Ahí nace Abraham en el 1763 a.C. y sale con su padre Teraj en el año 1733 a.C. Todos ellos van hasta Harán, que es una fortaleza jurrita. Ellos son jurritas, estaban seguramente custodiando Ur como tribus salvajes asentadas en los alrededores, pero Ur ya tiene un sigurat. Seguramente Abraham tenía algún tipo de enseñanza religiosa. Entonces de Harán sale Abraham en el 1726 rumbo al santuario de Siquem. Ahí llega ese año o el siguiente. Para de tal manera, en 1723 entra a Egipto. Y en 1715 sale de Egipto con Sara, la faraona riquísima. En 1713 nace Isaac. En 1683 nace Jacob. Y en 1648 nace José. Para 1618 José manda a traer a toda su parentela a Egipto. De tal manera que Abraham sale de Ur en 1733. Si recordamos que la fecha posible de la introducción de los Ixos al delta es 1786, entonces ya tienen rato los Ixos en el poder
y ya está construida Avaris. Entonces corre la fama, él decide irse hasta Egipto para hacerse rico. En Ur de los Caldeos ya había fortalezas, o sea, sigurats, templos, y seguramente Abraham, que siempre tuvo proclive sacerdotal, llega a conocer del sacerdocio en Ur de los Caldeos. Este es el sigurat reconstruido de Ur actualmente. Vean esta vista, es el sigurat reconstruido de Ur que existe actualmente y que tiene 20 metros. El propósito del sigurat y la escalera principal que daba hasta la parte alta del sigurat era semejar a una escalada hacia el cielo, una escalera que iba hacia el cielo. Nada más imagínense este sigurat al borde de la escalera, mide el tope 20 metros y vean cómo se ve, espectacular. Imagínense el sigurat de Babilonia que medía 90 metros. Tenía contrafuerte, pero se trataba de respetar la idea de una escalera que subía al cielo. Si hay un lugar en este mundo que tenga una historia enorme, es el templo, que apenas se vislumbra de lo que ha de haber quedado del templo, que ya forma parte del monte, arriba del monte Garizim, al sur del valle de Siquem. Abajo está la ciudad de Nablusa actual, y aún tratan de convertir esa parte en arbolada, quedó deshabitada, desarbolada totalmente. En ese sigurat del monte Garizim, a él se dirigió Abraham cuando salió de Harán directamente al monte Garizim para ver ahí en sueños, los sueños de iniciación. Abraham posteriormente será sacerdote, a Dios, pero en ese Dios era el Dios cananeo, era el Baal, y en ese monte va a sacrificar o va a intentar el sacrificio de su hijo Isaac según la tradición cananea, porque el santuario era cananeo y él pertenecía a Luzbel, y en ese mismo sitio va a parar a Jacob para pedir buenaventuranza y dar el óvulo para su viaje a Harán a conseguir esposa. Este es un mapa de cómo se movieron los patriarcas. Ya dijimos, Abraham de Harán se dirige directamente por el vado de Yambok, que es un camino vital para bajar al valle del Jordán, y luego sube por el valle normal a Siquem. Ese camino se llama Valle de Fará. Ese lo lleva a Siquem. Ahí está el monte Garizim, ve su visión, vive alrededor de por ahí, levanta un santuario en Betel, y después trata de sacrificar a su hijo Isaac. Isaac está en verde. Realmente Isaac se movió muy poco, excepto cuando fue llevado a la Moria, el lugar donde Dios atiende. O sea, la Moria está en Siquem, Monte Garizim. Era una especie de ceremonia corriente cananea. Si uno está dispuesto a sacrificar a su propio hijo, entonces está dispuesto a obedecer a Dios. Era nomás un simulacro, no necesariamente sacrificaban a sus hijos. Entonces, después tenemos en azul Jacob. Jacob es gemelo de Esaú, pero le juega una mala jugada, como es favorito de la madre, y recibe primero le vende la primogenitura por un
plato de lentejas a Esaú, y después hace que el padre ciego los confunda, y Isaac, y se pone una piel de chivito porque Esaú es muy peludo, y le da las bendiciones, y para escapar de la ira de su hermano Esaú, otra vez va hasta Harán a escoger esposa. En el camino nos da una muy buena descripción de cuando pasa por el mismo santuario, que seguramente es donde Abraham llegó primero para tener las visiones de la tierra prometida. También le llaman la tierra de la visión, Moria, la tierra de la visión. Entonces, ahí en el monte Garizim también paga su óvulo, su diezmo, y parte con las buenas bendiciones del sacerdote rumbo a Harán. Regresa, se reconcilia con su hermano Esaú, y listo. Y luego llega las correrías de José. José es el favorito de los varios hijos que tiene Jacob. Jacob también le llaman Israel, porque cuando volvía de Harán, en el valle de Yabok, según él, peleó con un espíritu y le ganó. Y la palabra Israel quiere decir fuerte ante Dios. Entonces, José es el favorito de Jacob, a pesar de que tiene muchos antes que él, y es odiado por sus hermanos. Cuando Jacob lo manda a José a ver dónde andan los rebaños, él sube totalmente hasta Datán, y ahí los hermanos lo meten en un pozo, lo encierran, y cuando pasan los beduinos se lo dan a los beduinos, y sacan una ganancia de ellos, de la venta, y ya los beduinos se les llevan hasta Egipto, y ahí ya forja su camino para ser el gran visir. La Biblia nos brinda una descripción de qué es lo que se sentía cuando uno estaba abajo del Sigurat. Está en el Génesis. Dice: vio como en sueños una escalera apoyada en la tierra y cuyo remate tocaba el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella, y vio al Señor Dios apoyada en la escalera. O sea, el Señor Dios es el Señor, Bel o Baal de luz, Luzbel, vio al Luzbel apoyado en la escalera. Despertando del sueño dice: verdaderamente que el Señor habita en este lugar y yo no lo sabía. Y despavorido añadió: cuán terrible es este lugar, verdaderamente es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y llamó al sitio Betel, o casa de Dios. La ciudad se llamaba Luz, ahora por sobrenombre Betel. En Babilonia los Sigurat se componían de tres partes. El Etemenanki, eso lo construían los habitantes locales, que significa la casa que es fundamento del cielo. El Etemenanki era parte del templo, no era el templo en sí. El templo, había un templo abajo para dar enseñanzas. Al templo de arriba nada más subía el rey y los sacerdotes. Entonces el Etemenanki era el fundamento. El Eteniminguru es alta terraza que inspira pavor. Aparentemente ahí se hacían las representaciones que el pueblo veía, lograban ver que inspira pavor. Y el Ekur, el divino santuario. Nada más el sacerdote y los reyes podían entrar, y el público aún de lejos no veía nada de lo que pasaba en el Ekur. Cuando Jacob dice: esta verdaderamente es la puerta de Dios y la casa de Dios, se supone que estaba en la alta terraza que inspira pavor, el Eteneminguru. En otras tradiciones o en otras tabletas mesopotámicas se le llama Apsu al Etemenanki, y Gipar al alto santuario.
Cada ciudad tenía su sigurat. Había como 41 sigurats en Mesopotamia y Palestina. En Palestina muy pocos. De hecho, tenemos problemas para saber, había uno en Garizim, pero tenemos problemas para saber si había uno en Betel, porque Betel se supone que es donde Jacob vio en sueños y se llamó Betel, pero no creo que haya registro de ningún otro sigurat en Betel, porque Abraham lo hubiera dicho y Abraham no dijo eso. Se me hace que ese Betel es el mismo de Monte Garizim, no el actual Betel. Entonces toda ciudad tenía su sigurat, arriba en azul, hecho de lapislázuli, que venía de Afganistán. Estaba el Ekur, el alto santuario, y había una terraza, alta terraza que inspira pavor. Ahí se hacían representaciones. No sabemos si Jacob subió las escaleras, que se supone que debe hacerlo alguien que va a presenciar los misterios, o desde abajo vio alguna representación de algo sagrado. Aquí hay una representación del más alto de todos los sigurats, el construido en Babilonia, que alcanzaba los 90 metros, tal y como se vería desde los famosos jardines colgantes. También en la Biblia al mismo lugar se le llama Moria, o sea, depende de cómo llamen al lugar. Moria quiere decir lugar en donde Dios atiende, pero es lo mismo que Betel. Aquí vemos una representación pictórica de Abraham ofreciendo en holocausto a su hijo Isaac, según la costumbre cananea, porque se lo estaba ofreciendo a Luzbel. Este es el mismo motivo, el pintor es Caravaggio, y en el pintor es el Greco. Abraham entierra a Sara en la cueva de Macpela frente a Mambré, en la ciudad de Hebrón, que le compró a Efrón, el hitita. Miren, ya por ser ya esta de mis últimas presentaciones, quisiera extender una invitación a todos aquellos que quieran preservar este conocimiento que se extiende desde hace más de 5,000 años. Al que le interese, yo propondré el nombre de formar parte de la Sociedad Filosófica Parmenidiana, ya que el platonismo está muy desgastado. Al que le interese, puede mandarme un mail. Todos los puestos están abiertos, incluyendo el de presidente. Nada más quiero gente que quiera continuar este esfuerzo y que esto no acabe cuando yo acabe. Gracias.